Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos, para exaltar tu nombre. Bueno, hermanos, muy buenos días. En esta mañana traía un devocional sobre el amor hacia el prójimo. El amor hacia el prójimo es una de las cosas más importantes dentro del ministerio de Jesús. Muchas veces, o todas las veces, Jesús fue movido a hacer milagros y toda la obra que hizo fue motivada por el amor hacia nosotros, por el amor hacia el prójimo. Y es uno de los mandamientos más importantes que Él nos dejó. El primero es amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente y nuestro cuerpo. Y el segundo es amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Así que en esta mañana vamos a ver el amor hacia el prójimo y más específicamente entre nosotros, entre los hermanos en Cristo. Vamos a ver 3 puntos: el amor al hermano como una característica de la salvación. Después vamos a ver cómo ponerlo en práctica. Y por último vamos a ver el resultado que eso trae a nuestras vidas. Así que los invito a estar abriendo la palabra de Dios en la carta de 1 de Juan, capítulo 3, del versículo 11 al 24. Por las dudas, me atajo un poquito antes. Quizás pueda sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero es un mensaje que nos va a ayudar a reflexionar y que también nos trae esperanza de lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas a través del amor hacia los hermanos. Así que vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 11 al 24. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo.
Queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu Santo que nos dio. Así que vamos a profundizar un poco en este pasaje y como les decía, el primer punto que vamos a ver es el amor al prójimo como característica de nuestra salvación. En el versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Y como dice acá, esto tiene que ser visible. La característica del amor hacia nuestros hermanos, hacia el prójimo, tiene que ser una característica de los hijos de Dios, es una característica de la salvación. Podemos amar a nuestros hermanos porque Dios está en nosotros, nos da este mandamiento, pero también nos da las habilidades para hacerlo. Yo creo que tiene que ser algo que se tiene que notar en nosotros, en nuestra vida, que la gente que nos rodea lo tiene que notar, pero mucho más dentro de la iglesia se tiene que notar ese amor entre los hermanos. Qué lindo sería que la iglesia, nuestra iglesia, se caracterice por el amor que nos tenemos los unos a los otros. Que alguien cuando nombre la Iglesia Evangélica Armenia de Buceo diga qué buena comunidad es, cómo se aman, cómo se alientan los unos a los otros y cómo se fortalecen en la fe. Que todos se sorprendan del amor que hay entre unos y los otros. Y no puede ser algo oculto porque es algo que se tiene que ver, es algo que se tiene que saber, como vamos a ver más adelante. Y por si queda alguna duda, todo lo contrario al amor es el odio, y el versículo 15 dice: todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece en la vida eterna. Yo creo que odio es una palabra muy fuerte, a veces sabemos que hay mucho de esto en la sociedad, hay gente que es movida por el odio y se ve que no lleva una buena vida. Yo creo que dentro de nosotros, de la iglesia, obviamente esto no puede pasar, como lo dice la palabra de Dios, pero capaz que nosotros decimos: yo no odio a nadie, pero capaz que tampoco lo amamos. Yo creo que hay algunos llamados de atención que tenemos que tener y que tenemos que examinar nuestras vidas y que el Señor nos examine, como por ejemplo si escucho hablar de un hermano y ya me rechina el nombre, ya me cae mal, si no lo puedo ver, si no lo puedo escuchar. Esas cosas son cosas que debemos trabajar en nosotros, en nuestro corazón, y pedir al Señor que trabaje en nosotros para que el amor sea una de las características de nuestra vida cristiana. Bueno, lo segundo que vamos a ver es cómo lo puedo poner en práctica. Y lo primero que podemos hacer es tomar y seguir el ejemplo de Jesús. Jesús murió por nosotros. Y nosotros debemos morir por nuestros hermanos, lo que dice en el versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Y yo creo que este debe ser nuestro objetivo cuando pensamos en este punto. Amarnos como Jesús nos amó a nosotros. Es el mandamiento que Jesús tiene para nosotros. Y si pensamos en esto así, yo tengo que dar la vida por mi hermano, cuando a veces ni siquiera nos comunicamos, o cuando alguno me llevo mal, capaz que con alguno te llevas mejor, pero con el que te llevas más o menos, dar la vida por ese, parece algo difícil. Y sí que lo es, pero no por eso pasa a ser imposible. A veces leemos en la Biblia cosas que Jesús hizo y decimos: esto lo hizo porque es Jesús. Solo Jesús lo puede hacer, yo no lo puedo hacer. Pero es un mandamiento que Jesús tiene para nosotros. Y no por ser difícil pasa a ser imposible, y no por ser difícil es algo que tenemos que dejar de lado y no intentarlo. Que el Señor nos ayude a poder poner en práctica esto. Yo creo que este debe ser nuestro objetivo, a lo que debemos apuntar es a crecer en el amor hacia nuestros hermanos, a llegar hasta este punto. Y probablemente nunca tengamos, o Dios quiera que no tengamos que dar la vida por otro hermano, pero
el Señor conoce nuestro corazón. Yo creo que lo que quiere el Señor es que estemos dispuestos a hacer cosas por nuestros hermanos. Si es necesario dar la vida, que estemos dispuestos, pero que estemos dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. ¿Y qué estamos dispuestos a dar por nuestro hermano? ¿Mi tiempo? ¿Mi comodidad? ¿Mi vida? No sé, se me ocurren algunas más, pero si yo pienso, para mí, ¿qué estoy dispuesto a dar por mi hermano? Y si ninguna de estas estoy dispuesto a hacerlo por mi hermano, y si solo lo quiero hacer por mí, hay algo que está mal y que debemos trabajarlo. Y la otra forma de llevarlo a la práctica es con hechos. Versículo 17 y 18 dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y con verdad. Debemos actuar ante la necesidad de nuestro hermano. Debemos movernos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, mostrarlo con hechos, que no sea solo de palabras, sino que con hechos, en el día a día, en las reuniones, podamos mostrarnos el amor los unos por los otros. Como dice en Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 17, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice: que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no le dan lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá esto? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Que podamos tener una fe viva, que nos alentemos los unos a los otros, que podamos actuar ante la necesidad de nuestro hermano. Y para actuar ante la necesidad de nuestro hermano debemos conocernos, estar en contacto los unos con los otros. Si yo no me comunico con la gente de mi iglesia, con los hermanos, nunca voy a saber si le está pasando algo o no, o si está teniendo alguna necesidad. Que es bueno que podamos estar en comunión los unos con los otros, en contacto en la semana, planteando temas de oración. Esteban siempre manda mensajes los miércoles si alguno tiene temas de oración, que podamos estar también orando los unos por los otros. Y otra forma también de ponerlo en práctica es aplicando la definición del amor, ¿sí? Que se encuentra en 1 Corintios 13. Y muchas veces este pasaje se aplica al amor dentro del matrimonio, pero es una definición de cómo tiene que ser el amor. Y dice, 1 Corintios 13, del 4 al 7, dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor tiene que ser así, no solo con mi pareja o con mi familia, sino con mis hermanos o con todas las personas, con nuestro prójimo también. Porque es como el Señor quiere que seamos, que podamos tener estas características en nuestra vida y si vemos que alguna de ellas no se está aplicando, trabajar sobre ellas. Está bueno siempre volver a este pasaje. Muchas veces se aplica, como le decía, en el matrimonio y leerlo y decir: en esta voy bien, pero en esta no voy tan bien. Pedir al Señor que nos pueda ayudar a fortalecer cada una de estas características en nuestra vida, a ser paciente, a ser bondadoso. Otra de las traducciones dice que no guardo una lista de las cosas que hacen contra nosotros, que podamos trabajar también en el perdón, en cada vez que pase algo no recordar la lista de las cosas que no ha hecho el hermano, sino que podamos perdonar y olvidar esas cosas como Jesús también hace con nosotros. Quizás en este momento pensemos qué difícil que es todo esto, y quizás podamos estar pensando en lo que dice el versículo 20, que aunque nuestro corazón nos condene por las cosas que hacemos, y capaz que no estamos aplicando ni la mitad de esto, o quizás sí, pero Dios es más grande que nuestro corazón y Él lo sabe todo. Él sabe nuestros anhelos, nuestros deseos, Él sabe si tenemos el deseo
de poner esto en práctica, y Dios quiera que sea así, que podamos tener el deseo de trabajar en estas cualidades para poder fortalecer el amor entre nosotros. El Señor te va a escuchar, el Señor va a atender tu oración, va a atender tus anhelos y tus necesidades y te va a ayudar a poner esto en práctica. Y por último, vamos a ver cuál es el resultado de todo esto. Del versículo 21 al 24 dice: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por medio del Espíritu que nos dio. Lo que dice acá es maravilloso y es el resultado de poner en práctica el amor hacia los hermanos. Si nosotros lo hacemos, estamos cumpliendo con el mandamiento que el Señor nos dio. Y eso genera comunión. Dice que el que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Tenemos comunión con Dios cuando cumplimos con sus mandamientos, y como nos damos cuenta, a través del Espíritu Santo, quien es quien nos guía y quien nos va moldeando cada día. Y dice que cuando hacemos esto, cuando tenemos plena comunión con Dios, generamos plena confianza y seguridad, porque estamos haciendo lo que a Dios le agrada. Y al tener confianza y seguridad, dice que recibimos lo que pedimos. Oramos, pedimos, y el Señor nos da lo que pedimos, porque obedecemos sus mandamientos. Y esto es un ciclo. Nosotros creemos en Jesús, y como creemos en Jesús, amamos a nuestro prójimo. Lo tratamos de hacer, cumplir con sus mandamientos, de amar a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de hechos, de acciones, de cosas en la vida diaria. Cuando las hacemos, eso nos trae seguridad y confianza, nos trae comunión con Dios. Y al tener esa comunión con Dios, esa seguridad y confianza, todo lo que yo pido, lo recibo. Y cuando yo pido y recibo, creo más en Dios. Y así, cíclicamente, seguimos en esta rueda de cada vez tener más comunión con Dios, más comunión con nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que nos ayude a tener esta comunión con el Señor, a tener esta comunión entre los hermanos, y que seamos una iglesia que se caracterice por el amor entre nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo que podemos tener aquí en tu casa, Señor. Gracias porque podemos estar aquí en este lugar, Señor. Gracias por las alabanzas que pudimos elevar hacia ti. Gracias también por tu palabra, Señor. Te pido que nos ayudes a poner en práctica todos estos puntos, Señor, a que el amor sea una característica dentro de nuestra vida cristiana, Señor, que podemos vivirlo y que podemos palparlo, Señor, con hechos, que podamos hacer cosas por nuestro hermano, Señor. Empiezo por mí, Señor, que nos ayudes a movernos por amor, por fe hacia nuestros hermanos, Señor, a estar presentes, y que también eso, Señor, nos ayude a cumplir con tu voluntad, Señor, y a que tengamos cada día más comunión contigo, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, como iglesia, a poner esto en práctica, Señor. Oramos por todos los hermanos que están aquí presentes, Señor. Yo te pido que puedas estar obrando en sus vidas, Señor. Tú sabes a cada uno lo que le has hablado, Señor, y te pido que puedas estar bendiciéndolo, Señor. Y también ponemos a los hermanos que no han podido venir, Señor. Te pedimos que bendigas su vida, que bendigas a los abuelos, Señor, a las personas que han recibido la taza, Señor, también que reciban un mensaje de esperanza y de amor, Señor. Y ponemos también a nuestro pastor en tus manos para que tú lo estés guardando, Señor, guardes su vida y lo ayudes a que ese resultado, si tú quieres, sea negativo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.